Bienvenida María Eugenia Fortunato a Reflexiones ESI. María Eugenia es profesora en Ciencias Naturales y especialista en Educación Sexual por el Instituto Joaquín B. González. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Bueno, una de las primeras preguntas que te queremos hacer es ¿por qué es importante enseñar ESI desde las ciencias naturales? Muy bien. Mira, es una pregunta que solemos discutir mucho con mi compañera, profesora, compañera tuya también, Adriana, la profesora Romina Rodríguez, eh, que, bueno, Estuvo en Reflexiones ESI. sí, la vi hermosa. Hermosas todas las reflexiones. Felicitaciones por eso. Y Gracias. la verdad es que con Romina cuando nos ponemos a dialogar siempre pensamos, porque ella es de filosofía y yo trabajo más en las ciencias de la naturaleza, y como que el sentido fundamental, según las palabras de Romina, que yo las atesoro, y que tiene marcos, ¿no?, teóricos detrás, es el de apelar a la justicia curricular, ¿no? Cuando hablamos de apelar a la justicia curricular, hablamos de que la perspectiva de género no solamente es una perspectiva que tiene que ver con cuestiones de política, sino que también es ética y sobre todo es curricular. Y cuando hablamos de curricular, hablamos de cómo se construyó el currículum, quiénes son aquellos personajes que prevalecen y quiénes no, qué cuerpos se explican o se trabajan como contenido en las aulas, por ejemplo, de biología, desde, por ejemplo, la química o la física, cuáles son aquellas personas de ciencia que predominan, cuando sabemos que hay diversidad de personas que hacen ciencia que están invisibilizadas. Todo eso hace que pensemos el currículum desde una, como dicen varios autores, y Romy reafirma, batalla cultural, ¿no? Se invisibilizan y se omiten figuras y se ensalzan otros. Entonces, desde lo que podríamos llamar una ética, digamos, vinculada con la responsabilidad y la búsqueda de derechos, que es lo que plantea la perspectiva de género en la ESI, pensar, como dice Connell, en combinar un currículum que sea contrahegemónico sería el camino, ¿no? Cuando hablamos de contrahegemónico, no es contra como oposición, contra como opuesto, sino como que permita discutir, que permita ponerlo en cuestión y que permita reformular lo que los currículums proponen, cuando solamente se muestran un enfoque, ¿no? Básicamente eso. Y desde la biología es claramente algo muy, muy evidente, ¿no?, que es cuestionar o poder proponer el cuestionamiento de la cis heteronorma, ¿no? La cis heteronorma o la cis heteronormatividad, para quienes no lo conocen, es la manera de organizar que tuvo la sociedad, digamos, históricamente, a las personas según su sexo de nacimiento y su género impuesto al nacer, ¿no? Entonces, esa cis heteronorma que lo que espera es que una persona que nace con vulva sea llamada como mujer y le gusten los varones, por ejemplo, que además tiene asociado un montón de otras cuestiones, ¿no?, sociales. Cuando aparece una diversidad, ya sea una diversidad o una persona que no corresponde su sexo biológico con su género, no se identifica con ese género impuesto al nacer, o cuando aparece un cuerpo diverso, como puede ser un cuerpo intersexual, y hasta acá estamos dentro de lo que es el paraguas, como dicen las personas intersexuales, el paraguas de la diversidad corporal. Estas personas, por ejemplo, no aparecen en las currículas, no aparecen, están excluidas. Entonces, ¿qué sucede? Y cuando se las quiere incluir, como me pasó a mí, tener la oportunidad de escribir un libro para nivel secundario y querer hablar de intersexualidad, se eliminan. O sea, los editores, las editoras la eliminan la mención. Entonces, Fuertísimo. es fuertísimo, es fuertísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué será esto? Bueno, mi interpretación es que como no aparece en los libros de medicina como una categoría más, por ejemplo, macho, hembra, intersexuales en los humanos, intersexuales, y cuando hablamos de intersexuales no es que
son cajas cerradas como macho y hembra, sino que hay multiplicidad de diversidades de intersexualidad. O sea, se abre un abanico, es como un nombre, querer de manera reduccionista nombrar a una gran diversidad que está invisibilizada desde la bibliografía de medicina, porque siempre digamos, se englobó a estas personas con esta diversidad corporal, diversidad sexual en particular, dentro de lo que son patologías, ¿no? O desórdenes, ¿no? Desórdenes o diferencias, también se ha llamado, se ha pasado a llamar diferencias del desarrollo sexual. Eh, y la verdad es que no son, sí, si bien son diferencias, que es más inclusivo, no son trastornos, no son desórdenes, son personas que nacen con diferentes características. Estás tocando un tema interesante esto, ¿no? De cómo se categorizan y tiene mucho que ver con esto del modelo biologicista. Yo te quería preguntar en qué consistía ese modelo y cómo impacta, porque hay muchos docentes que se van en esa línea, en la enseñanza de la ESI. Buenísima la pregunta, porque me recordás muchísimo a mi coordinadora, nuestra coordinadora. Yo trabajo para la Dirección de Formación Docente Permanente para la provincia de Buenos Aires. Tenemos la suerte, la dicha de tener a Agustina Cepeda como coordinadora de ESI. Más allá que ahora, no sé si sabes, Adriana, hay una dirección de ESI, te habrás enterado, dirección específica que está buenísimo, que surgió este año, buenísimo. Pero antes, en la Dirección de Formación Continua, tenemos a Agustina Cepeda, y ella dijo, la pregunta que tenemos que tener en la cabeza como docentes es cómo se construye la diferencia sexual. Y ojo que ella es de historia, no es de biología. Y también pone el foco en eso, ¿no? En cómo se construye la diferencia sexual, porque justamente la historia está construida en esquemas corporales binarios heterosexistas. Entonces, el cuerpo de lo femenino siempre va a ser el cuerpo del desvalor en relación a lo masculino, y se asocia, por ejemplo, a registros netamente reproductivos en el orden social y obviamente material, y el cuerpo masculino asociado a la producción. Desde ahí en adelante, toda la construcción histórica que se hace sobre la biología, digamos, la corporalidad, y cómo se trabaja en biología, bueno, y en todos los espacios, ¿no? Las materias, ahí tenemos que cuestionar, tenemos que empezar a proponer otras maneras de nominar, otras maneras de incluir, ¿no? La biología no es destino, eso es lo que tenemos que tener claro. Y el destino de la biología también es una ficción. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de, por ejemplo, cuando hablamos de genitales, no hablar de masculino o femenino, ¿no? Porque si no le estamos metiendo un género al genital. Y hay personas que, por ejemplo, hay masculinidades que nacen con vulva, hay feminidades que nacen con pene. Estamos hablando de personas que se identifican como masculinos, que tienen un genital que históricamente ha sido clasificado como femenino, pero esa persona se identifica con lo masculino. Entonces tenemos que respetar esta identificación sexual de género sería, y además tenemos leyes ahora, por suerte, ¿no? Porque la ley nacional que sancionó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral 26.150, que ya es recontra conocida, digamos, tuvo antecedentes bueno, y a su vez permitió que se desarrollen nuevas leyes que ampliaron derechos, entre ellos la Ley de Identidad de Género. Y en la Ley de Identidad de Género hay cosas muy claras que como docentes tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si una persona se autopercibe con un nombre distinto al que figura en su DNI, nosotras debemos respetar ese nombre y colocarlo como primer nombre, su nombre de pila, digamos, ponerlo como nombre primero y poner las iniciales del nombre con el que está en el DNI hasta que pueda hacer un cambio registral. La realidad es que hay una cuestión también en la escuela vinculada con la diversidad sexual, que tiene que ver con que muchos docentes o muchas instituciones educativas dicen, bueno,
nosotros somos tolerantes, nosotros incluimos a los alumnos diversos. Bueno, pararse desde ese lugar también es pararse desde un lugar de omnipotencia, ¿no? Como que nosotras, las personas heterosexuales, somos inclusivas, o sea, incluimos a las personas diversas. O sea, ¿quiénes somos nosotras, nosotros para incluir o para tolerar? O sea, nosotros tenemos que vivir en comunidad con personas diversas. Ahora, cuando podamos hacer y dar vuelta a esa mirada y pensarnos como personas eh, que merecen que merecen y tienen derechos como otras personas que son distintas, ya vamos a bajarnos un poco, ¿no? De ese lugar de yo decido a quién incluyo, a quién no, a quién tolero, a quién no, ¿no? Es como desnaturalizar lo que es normal, sería poder abrir el juego, barajar y dar de vuelta, digamos. Hay que volver a repensar la manera de enseñar, de mirar desde las políticas educativas las instituciones educativas y tratar de pensar que la diversidad existe y que hay que empezar a considerarlas como personas más que como, digamos, diversidades o disidencias, ¿no? Uno ahora está en el momento de la clasificación, de la organización teórica, muchas personas piden información sobre eso, pero a veces hay que dejarse sentir un poco más y ser más amorosos, más amorosas, y trabajar desde la amorosidad, más que desde, ¿qué sos? ¿Sos varón? ¿Sos mujer? ¿Qué me importa si es varón o es mujer? ¿A quién le importa eso, no? Lo que nos importa es que sean buenas personas nuestros estudiantes, esa es nuestra meta, y que estén formados y que sean estudiantes con un pensamiento crítico y capaces de poder acompañar y de poder tomar decisiones, ¿no? De acompañar a sus pares y tomar decisiones realmente en el marco de los derechos, que es el marco que sostiene la educación sexual integral. Vos sabés que en estas jornadas de ESI que estuvimos participando, hablaba con un colega y le decía que a mí me resulta un poco hasta chocante pensar que cualquier persona que no entre en esto de ser heterosexual esté en una mesa familiar y diga soy gay, soy lesbiana, soy como que tiene que manifestar eso. Digo, yo no fui y le dije mamá, papá, soy heterosexual. Heterosexual. Y que también eso está como muy presente, como que todo lo que se corre de esa norma, ¿dónde entra? Digamos. Entonces, las ciencias naturales en general, y hablando de manera abarcativa, también nos ayudan a pensar en estas situaciones. Yo te quería preguntar, porque se habla muchísimo de la ESI, pero hay diferencias entre los niveles educativos. O sea, no se enseña todo lo mismo. De hecho, siempre traigo a colación el tema de que hace más o menos un año estuvo en boca el tema de los peines de madera. No sé si te acordás que salió Muy toda una... defenestrados, terrible fue. Gastan plata en esto y hay tantas cosas que no atienden. Sí, terrible, sí. Yo te quería preguntar, ¿qué herramientas podrías aconsejar para enseñar ESI en los distintos niveles, inicial, primaria y secundaria? Bien, bueno, voy a tratar. Trato de ser breve, que me cuesta, te darás cuenta. Sí, pero estás interesante, así que te escuchamos. Bueno. Mira, lo primero que no hay que perder de vista como docentes es que todas y todos podemos enseñar en educación sexual integral. Solo hay que animarse y obviamente si uno no tiene formación de base hay que comenzar a leer, ¿no? A formarse. Yo me he formado mucho en pandemia, ayudé, o sea, más allá de que he estudiado varias carreras sobre el tema, he escuchado mucho a las personas que viven en carne propia las situaciones de desigualdad y eso ayuda un montón. Hay muchas páginas en Instagram, en YouTube, colgados muchos testimonios que ayudan a sensibilizarnos también, ¿no? Porque es importante conocer las realidades de otras personas, vivencias de otras personas, para poder realmente tomarlo como, digamos, la importancia que tiene trabajar estos temas en el aula, ¿no? Pero más allá de conocer estas realidades, lo fundamental como docente es transversalizar. O sea, nosotros tenemos que volver a pensar los diseños curriculares con esta perspectiva al momento de diseñar las secuencias didácticas,
las intervenciones didácticas, los contenidos, incluso las acciones que desarrollamos en el aula, porque muchas veces nosotras en el aula, con nuestra mirada, con nuestro gesto, con nuestra aprobación o desaprobación, también educamos en ESI, ¿no? Lo dijo siempre Graciela Morgade, ¿no? Cuando uno no educa en ESI, también educa en ESI, porque está educando en una forma de pensar la educación sexual que es de esto no se habla, ¿no? Me pasó hace poco, yo soy docente de práctica en un instituto cerca de donde vivo, estaba acompañando a una docente de práctica, una situación personal, la docente se quebró, la practicante, porque había tenido una pérdida la noche anterior y no le quiso fallar a los estudiantes. Bueno, salimos afuera, temblaba como una hoja, le acompañé, le dije, mira, si querés dejar, si querés seguir, lo que vos quieras va a estar bien, no te preocupes. La estudiante decidió continuar, ¿no? Cuando entró en el aula, los chicos, bueno, medio seguían en la suya, hago un parate. La profesora es bastante tradicional y le pidió que copien el pizarrón y que los chicos copien en la carpeta, o básicamente le pide unas clases tradicionales. La alumna quiso hacer algo distinto. Entonces los chicos tienen un prejuicio negativo hacia la materia, encima es SADO, salud y adolescencia. Bueno, la docente, el practicante, comenzó la clase, había un grupo disruptivo, le digo, le pedí permiso para sentarme con ese grupo, les había tocado como tema la menstruación. Bueno, nada, empezaron a venir chicos a preguntar cosas sobre eyaculación y un montón de temas, me pareció que estaba bueno poder intervenir. Entonces, como yo estaba ahí, soy especialista, levanté la mano, le pedí permiso a la profesora practicante. La verdad que no se me ocurrió pedirle permiso a la profesora coformadora, pero bueno, se supone que también puede ¿no? intervenir. Y bueno, y resolví algunas dudas que tenían los chicos, y bueno, y me callé la boca. Bueno, resulta que antes de que termine la clase, la profesora coformadora me saca del aula, me llama con niña adolescente a la puerta de la institución y me dice que yo había estado sugiriendo páginas o lugares que a ella no le parecían objetivos, que eran de opinión feminista, y que por ese motivo la clase había estado muy desorganizada, ¿no? Nada, bueno, más allá de las situaciones de práctica que conocemos, el docente de práctica no tiene que intervenir, había sido una situación particular, la alumna estaba mal, yo la quise acompañar, soy especialista, no me pareció fuera de lugar, pero la docente se posicionó desde un lugar de objetividad. Y ahí estamos en un grave problema, ¿no? Porque todos los docentes, todas las docentes, somos sujetos, no solamente somos sujetos que educamos, sino sujetos sexuados, que tenemos ella habló de ideología feminista. Entonces, obviamente yo bajé la cabeza, le pedí disculpas, no discutí, porque nada, era medio irregular la situación, pero bueno, me parecía que ameritaba actuar, pero me di cuenta que estamos muy mal, porque una docente que piensa, que trabaja estos temas de manera objetiva, quisiera saber, ¿no?, qué fuentes usa para saber si realmente hay objetividad. Incluso en la construcción científica no la hay. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Revisar los contenidos epistémicamente, o sea, tenemos que transversalizar revisando los contenidos. En el nivel primario, por ejemplo, puedo tensionar el paradigma higienista que se posiciona en prevenir y empezar a pensar más desde el cuidado, ¿no? Puedo trabajar el esquema corporal fuera del binarismo, o sea, esquemas corporales que no tengan una nena con colitas, con la muñequita en el brazo, y un varoncito con el autito en la mano, o sea, trabajar corporalidades más diversas, más inclusivas, ¿no? Que no definan tanto que ese cuerpo es de una nena o de un nene, ¿no? En segundo ciclo, por ejemplo, se puede trabajar desde la idea de integralidad corporal, empezar a pensar el cuerpo desde una dimensión integral. Si no reconozco un sujeto interior, es porque, bueno, por ejemplo, se puede trabajar la noción de proporción, ¿no? ¿Qué idea de cuidado de cuerpo estos chicos pueden conocer? La idea de integralidad corporal del cuerpo es trabajar esquemas, volvemos, no binarios, desexualizar el relato, por ejemplo, de la imagen corporal, los nenes tienen, las nenas tienen, ¿no? Y todo eso permite incluso trabajar con las narrativas, ¿no? Yo trabajo con los cuentos clásicos, las narrativas contraculturales también tienen que entrar en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces si uno solamente o sea, los cuentos clásicos los trabajo de la crítica, obviamente, ¿no?
los estereotipos que hay en esos cuentos, los mandatos que después se representan en la realidad, el amor romántico, por ejemplo, ¿no? Y comieron perdices y fueron felices por siempre, después de haberse conocido quizás un día, una semana. Entonces todo eso sirve. En nivel secundario, por ejemplo, incorporar categorías analíticas. Vieron que en nivel secundario hay diferentes niveles. Tenemos los primeros años, los años superiores. Por ejemplo, en los años superiores se pueden incorporar categorías analíticas, ¿no? Incorporar las controversias, temas controversiales que generen debate, ¿no? Trabajar cómo se construye un texto argumentativo, qué es una argumentación, que puedan argumentar, que hagan prácticas sobre eso. A mí me sirve mucho usar debates en el Senado, o sea, que está bueno porque se ve muy claramente la estructura de un texto argumentativo. Trabajar con la reproducción y la anticoncepción por fuera de lo que es la genitalidad, por ejemplo, ¿no? Pero que, digamos, no siempre se abren a la idea, digamos, de la maternidad o los embarazos, sino que hay cuestiones también bioéticas en esto, ¿no? Hay muchas cuestiones bioéticas. Aparece el tema de los alquileres de vientre, ¿no? Y estas cuestiones hay que hacer currículum, básicamente. O sea, son atravesadas por un montón de temas actuales que no están en los currículums. O sea, que Muy hay que agregar. polémicos, temas polémicos, aborto, Sí, alquiler de vientres. sí, temas polémicos que además, por ejemplo, lo de la ILE está buenísimo que hay una ley, entonces ya ahí tenemos un fundamento teórico que permite poder armar textos argumentativos a favor y en contra, porque también tienen que estar los que tengan la posibilidad de hablar en contra de una práctica, pero tienen que conocer la ley, ¿no? Porque ahora es una ley y hay que respetar un derecho. Digamos, está bueno poder trabajar algunas de estas cuestiones, los estereotipos atraviesan todos los niveles educativos, trabajar estereotipos. Yo empecé por ahí, cuando estudié en el Joaquín B. González, empecé por ahí. Ahí me parecía, yo detecté que los estereotipos era como el centro en donde había que poner el foco y por eso preparaba toda la secuencia didáctica sobre eso y vinculadas a estereotipos, ¿no? Y mandatos. Porque a mí me parece que cuando en la intimidad una pareja de adolescentes, la chica le dice, no voy a tener relaciones sin preservativo, y el pibe le dice que no tiene preservativos, y en el momento de la situación la chica accede, después, digamos, eso es no respetar la voluntad de una de las partes. Entonces me parece que también tiene que ver con el hecho de la construcción del amor romántico, de que la mujer tenemos que ser sumisas, tenemos que ceder a todas las demandas generalmente de la sociedad, de todo el mundo, no solamente de la masculinidad que tengamos en pareja, o de la pareja que tengamos en ese momento, sea masculina o no, sino, no sé, ser sumisas, bajar la cabeza. Por suerte eso está cambiando ya hace un tiempo, pero eso era la cultura con la que yo me formé, por ejemplo, ¿no? Trabajar las discapacidades, o sea, están re afuera como diversidades corporales, las discapacidades corporales, las discapacidades mentales, no hay temas de vejez. La vejez es un tabú generalmente, ¿no? Las vejeces también tienen que ser incluidas, las personas mayores, adultos mayores, como hay que llamarlos, no abuelito, abuelita, dejemos de abuelear. Capaz Bueno, que no las lo personas. son. Claro, tal cual, por eso hay que dejar de abuelear, porque hay personas mayores que no son abuelas ni abuelos, y se les dice en las noticias, o sea, les recomiendo que sigan a CENES, personas mayores, la licenciada Carolina Iglesias trata mucho estos temas y visibiliza un montón estas cuestiones que incluso están en los medios de comunicación, ¿no? La abuela narcotraficante, entonces tal cual, es una mujer mayor, pero no es una abuela, no necesariamente es una abuela. Para ser abuela tuviste que tener hijos, tuviste que tener nietos, nietas, o sea, no, o sea, las personas mayores no somos todas abuelas. Entonces, está bueno esto, ¿no? Cuestionar, transversalizar y hacer currículum. Comienza por repensar, ¿no? Y poner en tensión cuestiones de la vida cotidiana, pero también nosotras cuestiones desde la disciplina, ¿no? Y tratar de tener herramientas, buscar herramientas. Hay un montón de juegos, hay un manual que yo usé ayer en el taller,
en el que estuvimos participando en el Instituto 36 de José Cepaz, que se armó una jornada maravillosa que arman ustedes, docentes que le ponen toda la garra, porque es ad honorem, para organizar un taller sobre género y ESI, que estuvo espectacular. Y la verdad es que todo esto nos da herramientas. Yo ayer trabajé con un juego. El juego lo saqué de un libro que hace un montón que está, que se llama Experiencias para Armar. Es un libro que salió de salud, pero que está muy bueno porque tiene un montón de juegos y dinámicas para trabajar temáticas de salud sexual y reproductiva, que están buenísimas, pero entre ellas mete un montón de otras temáticas, mandatos, estereotipos. Hay embarazos en la adolescencia, embarazos no intencionales en la adolescencia. Está muy bueno ese manual. Da muchas herramientas, es una herramienta disponible y hay un montón de otros recursos. Hay materiales, por ejemplo, para trabajar desde la perspectiva trans, de nuestra ESI trans. Hay un material importante para trabajar, por ejemplo, las diversidades corporales o las diversidades sexuales y desde imágenes para nivel primario incluso, ¿no? Y hasta secundario, primeros años. Entonces hay bastantes materiales en la web, hay que buscarlos. Yo les recomiendo que exploren mucho en Instagram. Yo tengo un Instagram, que si les interesa es Fortunato María Eugenia, pero no digo que me sigan, pero métanse porque ese Instagram lo dejé solo para cuestiones de ESI, y vean mi perfil. Bueno, van a encontrar nombres de algún familiar, algún amigo, amiga, pero busquen esos nombres que muestran cosas mucho de intersexualidad, bueno, de género, de masculinidades también, porque también es otro contenido que hay que trabajar en el aula, perdón, las masculinidades diversas, y hay Que muchos hace recursos. agua ese contenido, Hace agua ese contenido, sí, perdón, el porque, fallido, lo casaste al vuelo. no, porque justamente ayer además de tu taller, estuve en otro que era de El de masculinidades y una de las masculinidad. preguntas era, ¿qué es ser varón? Que vamos a trabajar en otras reflexiones y qué es ser varón, ¿no? Y no hubo Así, respuesta. no, las respuestas que fueron, así que eso también hay que trabajarlo mucho desde la Sí, ESI. sí. Y para cerrar, te quiero hacer una pregunta que todos deben estar pensando, ¿para qué servían los penes de madera? Uf, muchísimo sirven los penes de madera. Me acuerdo cuando en el postítulo, hace 13 años, soy primera camada de Joaquín B. González, el postítulo de Educación Sexual Integral. Me acuerdo que nuestras profesoras, hermosas profes que tuvimos que después se retiraron y generaron todo eso y se fueron, se jubilaron, Graciela Tejero Coni y Susana, y no me acuerdo nunca el apellido, me da mucha pena. Eh, bueno, nos prometieron que cuando termináramos los 2 años de cursada nos iban a regalar una valija con los materiales y entre ellos venía el pene de madera. Yo estaba esperándolo, pero ¿por qué? Porque hay que educar sobre, a ver, hasta ahora, hasta el momento, la ciencia y la tecnología no ha desarrollado un sistema mejor que el preservativo para evitar las infecciones de transmisión sexual, prevenir los embarazos no intencionales, que no generen mucho gasto, obviamente, porque es algo que se puede adquirir fácilmente, incluso hay entrega gratuita en salitas, debería ser una entrega gratuita, dicen supuestamente según las prepagas, las obras sociales, aunque la gente dice que no los están entregando. Pero bueno, en salitas sí, y en hospitales públicos también, eh, está a mano, o sea, es algo que uno puede tener a mano, que es fácil de usar, que es de uso práctico, económico. Entonces, el pene de madera nos sirve para poder explicar cómo colocarlo correctamente. Y yo les voy a contar un ejemplito corto. Trabajo en institutos de formación docente, estaba haciendo la dinámica de este juego porque la practiqué muchas veces antes de llevarla al taller para ver qué ajustes hacerle. Siempre que hagan un juego, practíquenlo antes con la familia, es recomendable, o con quien puedan. Y tengo un estudiante muy joven, ¿no? Tendrá 19 años. Y bueno, el estudiante no sabía cómo colocar un preservativo, ¿no? La verdad, nunca había mantenido relaciones sexuales, ¿no? No sabía cómo colocar un preservativo, nunca se había visto en la necesidad. Entonces, me parece que estamos hablando de un estudiante de profesorado, de segundo año de profesorado. Me parece que urge usar los penes de madera, o sea, hay que explicarlo. Y aparte, si una profesora, un profesor, agarra un pene de madera, lo explica y lo coloca el preservativo, explica cómo colocarlo, cómo usarlo, dónde conservarlo, eh,
se naturaliza más hablar de estos temas. O sea, la idea es relajar, naturalizar más, poder hablar de estos temas sin que sea un tabú, ¿no? Igual que la menstruación, otro tema del que no se habla, ¿no? Entonces, bueno, el pene de madera y la vulva deberíamos tener. No sé si de madera la vulva, pero bueno, porque No, hay de muchos crochet, penes, de algodón, claro, hay algo. de otro tipo de textiles, está bueno, y vi una que está buenísima que muestra realmente cómo es el clítoris, que se mete todo el tejido esponjoso dentro del cuerpo de las personas con vulva, porque esa es otra cosa. Si yo hablo de mujeres, estoy hablando de trabajar con estas estructuras que obviamente no representan la realidad. El pene de madera, una vulva de textiles, por ejemplo, es mostrar, es que conozcan los genitales, obviamente los varones, las masculinidades y la mayoría de las personas, ahí quería aclarar, las personas con pene, que pueden ser varones o mujeres, si estamos hablando de personas trans, ¿no? De eso estaba hablando justamente, ¿no? Tener en cuenta que es mejor hablar de personas con vulva, personas con pene, yo que trabajo en biología del desarrollo, personas potencialmente gestantes, porque son personas que pueden tener útero, vagina, ovarios, pero ser masculinidades trans. Entonces, por eso, eso es hablar de manera inclusiva y trabajar de manera inclusiva, la ESI, ¿no? En el aula, ¿no? No hablar desde lo genérico, sino desde los genitales, ¿no? Por ejemplo, genitales, vulva, pene. Personas potencialmente gestantes o fecundantes, o sea, no tratar de hablar de femenino, masculino, incluso hasta se cuestiona hasta en las plantas, ¿no? Hablar en las plantas también así, porque eso también es una construcción histórica, ¿no? De la biología. Y entonces la posibilidad de trabajar con penes de madera, vulvas de tela, nos permiten hablar de algo que es personal, que es privado, pero de manera naturalizarlo, porque todo lo que no se habla y se oculta después, o se llama de otra manera, después trae problemas, por ejemplo, las situaciones de abuso, ¿no? Entonces, siempre es bueno hablar desde la primera infancia de los genitales con su nombre. Realmente, desde cuando uno está bañando a su hija, a su hijo, a su hija, decirle cómo se llama el genital que tiene, ¿no? Eh, que pueda conocer el nombre. Y además, que puedan conocerlos como son, conocer, autoexplorarse, mirarse con espejos, reconocerse, que las personas con pene también conozcan cómo son las personas con vulva y viceversa, cómo funciona, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre, por ejemplo, el ciclo menstrual, ¿no? ¿Qué pasa antes? Está el ciclo, toda la fase premenstrual que produce cambios en el cerebro, y así dejar de considerar que las mujeres somos unas locas, que estamos alteradas, que ay, está premenstrual. Sí, porque pasan un montón de cosas en el cerebro. Entonces, si uno entiende qué pasa en el cerebro antes de que pase el ciclo menstrual, uno sería un poco más amoroso, más compasivo, ¿no? Porque son cambios hormonales cíclicos que generan cambios en el temperamento, pero que están asociados a cuestiones biológicas, neuronales, del cerebro, propias que ocurren en zonas del cerebro. Entonces, no podemos asociar a un ciclo o a una persona con un comportamiento de manera despectiva, ¿no? Hay que ser respetuosos de esos sentires, de esas sensaciones. Por eso es importante trabajar con estos genitales de madera, de plástico, de lo que sean, de tela, y mostrar la realidad, ¿no? Mostrar, por ejemplo, la vulva y todo el clítoris que entra dentro de la vulva, desde la biología del desarrollo, esos tejidos que son homólogos, que son compartidos entre los penes y las vulvas. Y me parece que cuando uno habla así de los temas, es como que hay menos tabú, menos mitología detrás, ¿no? Claro, yo pensaba en eso, que muchas veces lo que, ¿no? El pene de madera, ay, qué gracioso el pene de madera, ay, la vulva de crochet, ay. Estoy pensando en la vulva de crochet porque hay una influencer, que Sí. sexóloga, que una de La sus, licenciada Cecilia. sí, 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 que en una de sus fotos aparece con una vulva de crochet, por eso me vino esa imagen. Está en el Aviso, libro. está en el libro, sí, Sí. sí. Ahora ya veo que todos los que hacen amigurumis empiezan a hacer vulvas de crochet.
Así que Sí, bueno. buenísimo, de lo que sea, pero hay que enseñar cuáles son las estructuras, cómo cuidarlas, y cómo incluso, a ver, hay un tema que es re tabú, que es trabajar sobre relaciones sexuales en la escuela secundaria, ¿no? Pero hay un texto que la misma licenciada Cecilia C. recomienda, porque no hay otro, ella es sexóloga, ¿no? Se está especializada más en sexología, que es otra rama de la educación sexual. Pero ella recomienda, por ejemplo, a Master y Johnson. Master y Johnson lo estudié yo en el postítulo, es la única bibliografía que hay que explica la respuesta sexual humana, ¿no? Y entonces pueden buscar los gráficos, están en internet, en la web, las imágenes, y ahí se entiende claramente por qué las personas con pene, las personas con vulva, no van a llegar nunca a un orgasmo juntos, o sea, salvo que haya toda una situación previa, porque tienen diferentes respuestas sexuales. Y eso es bueno que los chicos lo conozcan, ¿no? Imagínense cómo se interesarían en ese tema, porque sería más respetuosa incluso la relación sexual entre una pareja heterosexual, estoy hablando, ¿no? De esperar al otro, de esperarla a la pareja, de poder acompañarla, todo eso también es educar, ¿no? Y se educa, no estamos hablando a ver, la sexualidad es placer también, ¿no? El placer es del placer en todo sentido, el placer de poder estar en la intimidad con alguien que nos respete, que nos sintamos realmente comprometidos, ya sea que haya amor o no, o que realmente solamente haya disfrute, pero también es poder ir de la mano con la persona que amo, darme un beso, si esa persona es una mujer y yo soy mujer, poder abrazarnos, poder expresarme como me siento si yo soy varón y tengo pene y nací como una masculinidad y me quiero vestir de mujer, respetar esas diversidades o formas de expresión, ¿no? Todo eso tiene que ver con el placer, que esa persona sea libre de demostrar quién es, le da placer a la persona. Entonces, el placer es un concepto muy amplio que la sexualidad busca, el placer en todo aspecto. Por eso hablamos de derechos, ¿no? Está asociado a los derechos, a la posibilidad digamos, de tener derechos como lo tienen la mayoría de las personas, y en la mayoría de las personas está naturalizado ese derecho. Esto de que vos nos decías antes, nadie se preguntó jamás por qué sos heterosexual, ¿no? Porque es la norma, porque está naturalizado ser heterosexual. Pero si aparece una persona que no encaja en esa heterosexualidad, en esa heteronorma, entonces es expulsada, discriminada. Y lo que nosotras queremos desde la ESI es abrazarlas amorosamente. No queremos que sean más expulsadas, que las infancias trans no sean más expulsadas de sus casas, como pasó con Luana Berkins a los 13 años, la expulsaron en Salta de su casa. Una luchadora, una maestra, yo tuve la oportunidad de conocerla en el postítulo, vino a dar una charla una vez, lo que aprendí con Loana fue maravilloso, lamentablemente falleció hace poco porque las travestis tienen una vida muy corta, lamentablemente por la falta de acceso a un montón de cosas, a posibilidades de trabajo, posibilidades a la salud. Ella vivió en una época en donde todavía no las atendían en los hospitales porque tenían un DNI que no correspondía con su identidad autopercibida, o la policía las metía presas permanentemente. Lo único que les quedaba era la prostitución, un cuerpo muy, muy dañado, ¿no? Emocional y físicamente. Entonces, bueno, está bueno traer todas estas realidades al aula también, ¿no? Porque hay que mostrarlas. Siempre fueron ocultadas, siempre fueron relegadas a una zona, no, hay que mostrarlas para que puedan acceder a otras realidades, ¿no? Sí, 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 lo que decías vos de los relatos, ¿no? De las narrativas, de pensarlas, de construirlas. Me parece que eso también es importantísimo. Te quiero agradecer por toda esta charla, la verdad que fue muy, muy beneficiosa para todos. Bueno, muchas Nos dejas gracias. muchas cosas pensando, me quedé pensando muchas cosas. El tema de la menstruación es el tema. Es- Les recomiendo que sigan Instagram a full, Sí. a Tomátelo Conciencia. Tomátelo Conciencia Ah, es la doctora Florencia La Bombarda y su tesista, becario, perdón, Ignacio, no me acuerdo el apellido, dos genios, hicieron divulgación durante pandemia y ella desarrolla el tema del ciclo premenstrual
con otra, en un diálogo con otra persona que es una genia también, no recuerdo su nombre, pero es Viva la Copita, por el tema de la copa menstrual, Sí, sí. que hablan del síndrome premenstrual. Es maravilloso porque incluso una que lo vivió toda la vida y lo vive, todavía, digamos, hemos tenido prejuicios, ¿no? Sobre eso, todo el tiempo. Ay, no, otro día vamos a hablar de ese Hablamos tema, de eso, pero yo te juro que la pasé muy mal y sobre todo sí, mucho. Hay muchas situaciones que no conocemos, que hay que conocer, son nuestras alumnas que están en el aula pasando esa situación, pero siempre se invisibilizó, siempre se anuló, siempre se tapó, siempre se evitó hablar de eso. Entonces hay que hablar de estos temas, hay que elaborarlo en el aula. Así que buenísimo. Nos llevamos Bueno, como muchas herramientas, hay que nos dejaste pensando mucho. bueno, me alegra. Es el Muchísimas objetivo. gracias, María Eugenia. Gracias a vos. Gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.